Programa a través de la Biblia, capítulo 21 del Evangelio de Mateo. En los episodios anteriores hemos surcado durante muchas lecciones vitales sobre humildad, fe, generosidad y propósito. Pero hoy, amigos, nos sumergiremos en el capítulo 21. En este capítulo de Mateo veremos a Jesús entrar triunfalmente en Jerusalén, montado en un asna, y es aclamado allí como el Mesías por la multitud. También veremos cómo expulsa a los vendedores y cambistas del templo, reafirmando su autoridad y mostrando su indignación por la profanación del lugar sagrado. Veremos cómo los líderes religiosos confrontan a Jesús. También veremos la maldición de la higuera, la autoridad del Señor, etcétera, etcétera. También va a estar compartiendo él algunas parábolas que revelan la incredulidad de los líderes y pronostica la destrucción de Jerusalén. Jesús enfatiza la importancia de la obediencia y ofrece esperanza a aquellos que creen en él. ¿Estás listo para este nuevo desafío que hoy comienza? Amén y amén. Entonces estamos en su programa a través de la Biblia. Soy su servidor y el conductor de esta nave con dirección a las profundidades del capítulo 21 de Mateo. Y vamos a sumergirnos en un viaje lleno de emociones, sentimentalismo y descubrimientos. Así que comencemos leyendo la palabra de Dios. Capítulo 21, versículo 1 del libro de Mateo, nos dice lo siguiente: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Luego de esto tenemos la purificación del templo. Dice lo siguiente, versículo 12: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis
De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Entramos entonces al siguiente tema, que es la maldición de la higuera estéril. Recuerde que estamos viendo el capítulo 21 de Mateo. La maldición de la higuera estéril. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente haríais esto de la higuera, sino que si a un monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Qué hermosa palabra. Lo vuelvo a repetir esto, versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. El siguiente tema fue acerca de la autoridad del Señor Jesucristo. Leemos entonces en el versículo 23, dice lo siguiente allí: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Versículo 24. Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces disputaban entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vemos allí una respuesta concreta, clara, acerca del Señor Jesucristo y acerca de su autoridad. Pasamos entonces a unas parábolas, la parábola de los dos hijos y después viene la parábola de los labradores malvados. Vamos a leer esta parábola de los dos hijos. Entramos ahí al verso 28, versículo 28, dice lo siguiente, dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiéndole él, dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, ¿no os arrepentisteis después para creerle? Vemos entonces cómo el Señor estaba tratando allí a los religiosos de la época. Y la segunda parábola
acerca de los labradores malvados. Todo esto se lo está diciendo a los religiosos. Eso tenemos que tener en cuenta. En el versículo 33 comienza esta parábola. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayera le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Bastante extenso los versículos, varios versículos allí, y vamos a ver la explicación y el desarrollo de estos temas. Así que preparémonos para ver cómo esa multitud rugía al ver la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ustedes recuerdan cómo ellos gritaban, Hosana, Hosana, al Rey que viene, ¿no? En el capítulo 21 de Mateo encontramos cómo el Señor Jesucristo se acercó a Jerusalén, específicamente a Betfage y al monte de los olivos. Allí envió a 2 de los discípulos a traer un asna y su pollino para cumplir una profecía del Antiguo Testamento. Este era un acto simbólico, un acto que cumplía una de las profecías en el Antiguo Testamento, donde es un recordatorio de que Jesús, el Mesías esperado, descendiente de David, entraría montado en un asno, y cuando él se acerca ya a Jerusalén, vemos entonces, él venía en el asno, vemos una multitud, una gran multitud, que lo recibía con mucho entusiasmo, extendían sus mantos en el camino, cortaron ramas de árboles para honrarlo, y la gente aclamaba a Jesús como el Hijo de David, como el Mesías esperado, y reconociéndolo como el Rey prometido que llegaría a liberar a su pueblo. Vemos allí una gran multitud, una gran fiesta, quizás hasta inesperada para muchos. La creencia que tenía el pueblo era que el Mesías, el Hijo de David, vendría a libertarlos del asedio de los romanos. Ellos pensaban que iban a ser libres de esta fuerza militar que estaba gobernando en ese tiempo
el país de Israel. Entonces vemos que ellos pensaban que Jesús era el que lo iba a libertar a ellos de la bota de los romanos, pero no era realmente así, sino era mucho más importante que eso. Y una vez allí, después de esto que sucedió, una vez allí en Jerusalén, Jesús entra al templo y se encuentra con una escena de comercio y transacciones, una verdadera feria, donde los vendedores y cambistas estaban realizando los negocios del año dentro del recinto sagrado. Esto llenó de indignación a Jesús y los expulsa, volcándole las mesas y diciendo: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Con esto Jesús mostraba que su autoridad, que venía de lo alto y con un celo por la santidad en ese lugar de adoración. Las mesas vuelan, las monedas caen por todos lados y Jesús desafía esas prácticas religiosas que eran completamente vacías y fuera del contexto de la verdadera adoración. Sucedió que después de este evento, donde todo el pueblo se conmovió, y principalmente los sacerdotes y los escribas, ellos vinieron, después que sucedió esto, a confrontar a Jesús. En vez de estar de acuerdo con lo que él había hecho y poner cierto orden en el templo, ellos le cuestionaban sobre su autoridad, con qué autoridad él hacía esto y acerca de las señales que él hacía. Y en lugar de responder directamente, el Señor le hace preguntas sobre el bautismo que hacía Juan. Juan el Bautista era reconocido como un profeta, como enviado por Dios. Y al no poder responderle, los líderes religiosos quedan en silencio y se retiran incapaces de poder desacreditar a Jesús, de poder quitarle autoridad, de poder dejarlo quizás en vergüenza delante del pueblo. No pudieron hacerlo, fue al contrario, Jesús lo dejó a ellos en vergüenza y que ellos realmente no tenían autoridad. En respuesta a esta incredulidad y rechazo de los líderes religiosos, Jesús compartió las dos parábolas, la parábola de los dos hijos, en la cual Jesús destaca la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios, y la otra, la de los labradores malvados, en las que Jesús ilustra la incredulidad y rechazo de los líderes religiosos hacia los mensajeros de Dios, incluyendo a Jesús mismo, el Hijo del Dios viviente. Estas parábolas golpearon fuertemente como un rayo a estos líderes religiosos que se fueron aún más enojados, echando fuego ahí por las narices. Y Jesús continuó su enseñanza mencionando acerca de la piedra angular rechazada por los constructores, refiriéndose a sí mismo como el fundamento principal del reino de Dios, y advierte a los líderes religiosos que el reino les será quitado. Y como última cosa, finalmente Jesús profetiza la destrucción de Jerusalén y advierte sobre los sufrimientos y tribulaciones que vendrían. Sin embargo, también el Señor ofrece esperanza y consuelo a todos aquellos que crean en Él. El Señor menciona acerca del Hijo del Hombre, acerca de su regreso y la bendición que recibirán aquellos que se hayan preparado. Estad vigilantes para el tiempo de su llegada. Y de esta manera estamos concluyendo este viaje espiritual del capítulo 21 de Mateo. Muchas revelaciones nos ha dejado pensando, meditando. Yo le insto a llevar estas lecciones no solamente en el intelecto, sino en el corazón. Bueno, estamos agradecidos
por su compañía y nos estamos viendo la próxima semana. Amén y amén.